Sin duda los casos de gatillo fácil son una preocupación, ¿no? Hemos hablado en varias oportunidades de estos temas y vamos a seguir hablando a esta hora de la mañana porque vamos a presentar a María del Carmen Verdú, abogada y miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, a quien tenemos en línea. La saludamos, muy buenos días, María del Carmen, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de reiterados casos de gatillo fácil. En estos últimos días, estos temas han estado nuevamente en la atención de los argentinos y las argentinas, y la pregunta es, ¿cómo se hace para terminar con estos casos? Sí, lo primero que hay que señalar es que en estos últimos días, estas últimas semanas, lo que ha habido es, a diferencia de lo que habitualmente sucede, cierta visibilidad a raíz de distintas circunstancias. En un caso, la intervención del club de fútbol respecto del fusilamiento de Lucas González. En otro caso, el levantamiento de toda una ciudad, de los vecinos, vecinas, en el caso de Luciano Olivera en Miramar, que han puesto en tapa en los diarios con cierta trascendencia masiva, lo que en realidad sucede a diario de manera absolutamente invisibilizada, o en el mejor de los casos, con ese titular que surge de la transcripción literal del parte policial, siempre mentiroso, hablando de enfrentamiento, tiroteo, peligroso delincuente, y después tenemos un tiro en la nuca o en la espalda de una persona desarmada. Dicho eso, obviamente que se vuelva a generalizar un debate sobre estos temas en general en los medios es importante, pero por eso siempre insistimos en la necesidad de revisar la forma en que la prensa los aborda, porque así como eliminamos de nuestro vocabulario cotidiano lo del crimen pasional o la pseudo justificación de la mató por celos para hablar correctamente de femicidio, cuando las circunstancias son las que corresponden al asesinato de una mujer en el marco de un conflicto y de violencia de género patriarcal, también frente a los hechos represivos tenemos que hacer el esfuerzo de que se aborden también con la misma precisión y no simplemente reproduciendo el parte policial. Porque en el caso de Lucas se vio con claridad como en una hora, escuchar a la familia permitió establecer cómo habían ocurrido los hechos. Tal cual. Lo cierto es que, como siempre señalamos, y lo hemos charlado con ustedes muchísimas veces, soluciones de fondo en el actual estado de cosas es muy difícil de encontrar, porque precisamente estas prácticas no son hechos individuales aislados por un policía reclutado por error, porque es un loquito suelto, un psicópata, etcétera, sino que corresponden a una política de Estado que tiene que ver con la necesidad del control social, como bien lo saben los pibes, las pibas en los barrios y en los sectores sociales más vulnerables. Sin embargo, dicho eso, hay un montón de medidas que podrían mejorar la situación, reducir la cantidad de muertes, como preguntabas al introducir el tema. Sí. Por poner solamente un ejemplo que tiene muchísimo que ver con el primer caso, el de Lucas, venimos diciendo hace más de 30 años que el hecho de que todos los miembros de las fuerzas de seguridad, policías, gendarmes, prefectos, tengan ese estado policial que los faculta aportar y utilizar su arma cuando no están de servicio, cuando no están de uniforme, genera más de la mitad de los casos de gatillo fácil. Si de acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad Nacional, el 66% de estos hechos ocurren con el policía de civil, o el gendarme o el prefecto. Entonces, algo tan simple como prohibir el uso de la reglamentaria cuando no están debidamente identificados, e identificados no quiere decir gritar alto policía, porque yo también puedo gritar alto policía y no lo soy, claro, sino que estén con su uniforme, con su patrullero, en un vehículo identificable, con la chapa, con el chaleco, con lo que corresponda según las circunstancias. Sería cuando no están de servicio, ¿no? Claro, reduciría a la mitad la cantidad de casos de gatillo fácil. Y la otra gran modalidad que incluso supera en cantidad de casos al gatillo fácil, que son las muertes bajo custodia. Tuvimos también en estas semanas el caso de Alejandro Martínez, muchacho de 35 años, asesinado en la tortura en la comisaría de San Clemente del Tuyú. Sí. Y ahora tenemos otro caso que nos acabamos de enterar en Concordia, que no ha tenido trascendencia a nivel nacional. Lo cierto
es que más de la mitad de personas que mueren en una comisaría no estaban presas por un delito. No estaban allí porque alguien las acusó de haber robado algo o de haberlas querido matar o porque un juez o un fiscal ordenaron una detención, sino que son víctimas de alguna de las infinitas variantes de detenciones arbitrarias de que disponen las fuerzas de seguridad, como la averiguación de antecedentes o los arrestos contravencionales, que no tienen sentido porque la contravención no es un delito, hay que notificarle en la vereda, decirle, bueno, tal día, tal hora vaya a la fiscalía, o si no, va a ir preso, pero mientras vaya a la fiscalía, sigue el proceso. Este señor de San Clemente del Tuyú estaba preso por una contravención, o sea, demorado, dicen ellos. O pensemos en María Florencia, en Florencia Magalí Morales, también detenida por una contravención, por haber contravenido el horario en el que podía salir a hacer las compras durante la cuarentena estricta, en San Luis, en Villa Mercedes. Era mendocina también esta chica. Muerta horas después en una comisaría. Entonces, si se cumpliera con la sentencia del caso Bulacio de la Corte Interamericana que ordenó a la Argentina terminar con este sistema de detenciones arbitrarias, reduciríamos a la mitad las muertes en comisaría. Esas son solamente 2 de las posibles medidas útiles, eficaces, que solo requieren decisión política. No hace falta cambiar el sistema para que puedan entrar en vigencia. Y de hecho, hay muchísimas más en nuestra agenda antirrepresiva urgente. María del Carmen, ¿y por qué no se toman esas decisiones políticas? Porque digo, es algo que ustedes vienen mencionando no ahora, digo, desde hace tiempo. Y mira, cada vez que tenemos la posibilidad de intercambiar con algún funcionario o funcionaria del área y les decimos, che, cumplan con la sentencia Bulacio, por ejemplo, nos contestan cosas como, lo que pasa es que este es un país federal y entonces desde el gobierno nacional no podemos convencer a los gobernadores. Esto textualmente, y quedó grabado y está en la página del Ministerio de Seguridad de la Nación, me lo contestó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, en un Zoom que organizó el Ministerio de Seguridad cuando la ministra Frederick, antes que la echaran, quiso relanzar el programa de control de armas de fuego de las fuerzas federales, y en mi intervención yo dije exactamente lo que les acabo de decir a ustedes. Entonces Pietragala me dice, es un país federal. Mira, fenómeno, estamos de acuerdo, pero lo cierto es que cuando se tienen que poner de acuerdo, como están negociando ahora a 4 manos para votar una ley de presupuesto, de alguna manera hacen que todos los gobernadores estén de acuerdo y le den la orden a sus legisladores. Entonces eso no es excusa. Pero además, mucho más simple todavía, la ley 23950, que reglamenta a nivel nacional la averiguación de antecedentes, es una ley del Congreso de la Nación. Ahí no hace falta ninguna provincia que intervenga, porque es directamente el Congreso de la Nación el que, si el Ejecutivo mandase el proyecto, punto 1, vamos a cumplir la sentencia Bulacio, punto 2, derógase la ley 23950, y se prohíbe su reinstalación bajo cualquier otra forma, que es lo que ordena la Corte, listo, lo votan, consiguen los votos para que salga con la mayoría necesaria y no hace falta el acuerdo de ningún gobernador. Entonces, la pregunta de por qué no se hace, hay que hacérsela a los funcionarios. Sin duda. María del Carmen, una última consulta y me parece que está relacionada con esto de cuántos se hacen visibles y cuántos no, casos de gatillo fácil. ¿Cuántos casos tienen ustedes reportados durante este año? Bueno, justamente el viernes vamos a hacer la presentación del informe anual y la actualización del archivo de casos en Plaza de Mayo a las 6 de la tarde, viernes 17. Volvemos después de un año a Plaza de Mayo, por supuesto, con todos los cuidados que hay que seguir teniendo, barbijos, distancia, etcétera. Y allí vamos a mostrar que, igual que el año pasado, que terminó con 573 casos, una vez que sumamos los ocurridos con posterioridad a la fecha en que hicimos el informe durante el resto de noviembre y diciembre, más los casos que ya habían ocurrido, pero que nos fuimos enterando en el transcurso del tiempo, porque muchas veces la gente no logra comunicarse en el primer momento y nos llega la noticia mucho tiempo después. Este año se ha mantenido esa misma proporción de 2/3 de los casos correspondientes a muertes bajo custodia y 1/3 relacionado con el gatillo fácil, más las modalidades menos significativas en cantidad, pero igualmente graves, como los femicidios de uniforme, como las muertes en la represión a la protesta. Elías Garay en Cuesta del Ternero también estas últimas semanas en Río Negro, las desapariciones seguidas de muerte, como Lautaro Rosé en Corrientes. Y esto lo que nos permite confirmar es que al continuar las malas decisiones en materia
de política represiva que se tomaron al inicio de la pandemia y abandonar aquel camino auspicioso que había iniciado el gobierno nacional, por ejemplo, derogando los protocolos Bullrich. Se sostuvo la cantidad de casos de gatillo fácil y se triplicaron las muertes bajo custodia. Terrible. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que vayan a estar presentando ustedes. María del Carmen, muchísimas gracias. No, al contrario, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, abogada, miembro de CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Para que ustedes tengan en cuenta, la presentación es este próximo 17 de diciembre, 18 horas, Plaza de Mayo. Según la CORREPI, que presenta los casos de gatillo fácil en la Argentina, 400 casos. De acuerdo a la información que ellos tienen registrados hasta ahora, obviamente se tienen que sumar los últimos días del año, pero 400 asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad, casos de gatillo fácil.